La familia es un concepto difícil de explicar, porque debería de ser un conjunto de personas que se aman y buscan el bien común, vivir en armonía. Pero a veces es como un nido de víboras que te muerden cuando estás derrumbado. Esta historia que te voy a contar está sucediendo en la actualidad, por lo que si tienes algún consejo, será bien recibido. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta El tío Néstor, basado en hechos reales. Esta historia da inicio hace algunos años, cuando mi padre falleció. Mi familia, a lo largo de generaciones, ha logrado acumular ciertos bienes, además de hacer crecer sus cuentas bancarias. Todo a base de esfuerzo y trabajo arduo, y ese es el motivo por el cual estamos viviendo con el miedo, ya que hay gente ambiciosa en la familia que con artimañas trata de conseguir bienes que no son suyos. Mi nombre es Beatriz y esta brujería sucede hasta el día de hoy. Por parte de la familia de mi padre, mis abuelos tuvieron 3 hijos: mi papá, mi tío Antonio y el tío Néstor. Además, 2 hijas, la tía Marta y la tía Josefina. El abuelo era un hombre muy trabajador y les inculcó desde pequeños a sus hijos que sean trabajadores. Incluso se preocupó porque tuvieran más estudios que él, así que con mucho trabajo los envió a la escuela. Con el tiempo, aquellos chicos crecieron y formaron sus propias familias, excepto por mis 2 tías. Ellas se quedaron solteras y viven juntas. Y a la par de que crecían los chicos, también las propiedades del abuelo. Cuando él murió, le dejó a cada uno de sus hijos varones un terreno de gran tamaño para que pudieran seguir el legado familiar. A las 2 tías les dejó unos locales estratégicamente acomodados en la zona céntrica y turística de la ciudad, los cuales al día de hoy valen mucho dinero. Y a mi abuela le dejó una casa muy grande y una cuenta bancaria para que pudiera vivir tranquila por el resto de su vida. Mi papá siempre fue un hombre muy trabajador, por lo que al heredar el terreno de su padre, tuvo la visión de sembrar cañas de azúcar, además de tener algunas cabezas de ganado para la venta. Cuando mis padres se casaron, ambos fueron levantando aún más el negocio. Al lograr ahorrar una fuerte suma de dinero, compraron los terrenos vecinos. Así, agrandaron las cosechas de caña de azúcar, ya que tenía una gran demanda. Mis papás solo tuvieron 3 hijos: mi hermano Joaquín, que es el mayor, mi hermana menor Mariela y yo. Ya habiéndote dado un panorama de mi familia, te voy a platicar cómo inicia mi historia. Cuando mi padre fallece hace algunos años, yo estaba casada con 3 hijos. Mis hermanos también estaban casados con hijos. Así que bueno, al menos nos reconfortó el hecho de que mi papá vio a su familia crecer. Él murió por un ataque fulminante al corazón. Sin embargo, era un hombre muy sabio y nos amaba mucho, por lo que dejó un testamento. Ahí estipulaba qué bienes nos dejaba a toda la familia, a mi madre, a mis hermanos y a mí. Todos estuvimos de acuerdo con la decisión de nuestro papá. Todos, excepto el tío Néstor, que incluso su nombre no se mencionaba en el documento. El tío casi de inmediato empezó a pelear el terreno donde se sembraba la caña de azúcar y que tenía las cabezas de ganado. Ese terreno lo heredó mi hermano Joaquín. Así que le dijimos al tío que no tenía por qué pelear, que ese terreno era de mi hermano de manera legal. El tío Néstor, como persona trabajadora,
también se hizo de dinero. Sin embargo, la avaricia le nublaba el corazón. Él deseaba el gran terreno de mi padre, ese que con mucho esfuerzo mi papá fue creciendo paulatinamente. Así que el tío contrató a un abogado para pelear la decisión del testamento de mi papá. Este alegaba que el terreno fue una herencia de su padre, es decir, mi abuelo, y por lo tanto debería de quedárselo él y no mi hermano. Nosotros le contestábamos que el terreno era de mi padre de manera legal, y él tomó la decisión de dejárselo a su único hijo, imaginándonos que era para que siguiera el legado familiar, además de que mi hermano se dedicó desde muy joven a ayudar a mi padre, por lo que también, con su esfuerzo y trabajo, logró el crecimiento del negocio, independientemente de que se sabía el manejo del lugar como la palma de su mano. El tío Néstor no aceptaba aquella respuesta, por lo que no se quedó con los brazos cruzados. Puso la demanda y además empezó a hacer trabajos de brujería. En una reunión platicamos mi madre, mis hermanos y yo, que cómo era posible que el tío prosiguiera el pleito si ante la ley mi hermano era el dueño del terreno, que era muy avaricioso el tío Néstor para pelear ese terreno que incluso cuando el abuelo se lo heredó a mi papá no era tan grande ni tan fructífero como ahora. Pero como genera buen dinero, está peleando eso que no es suyo. Mi hermano seguía yendo a trabajar al campo. Necesitaba ver que siguiera el curso normal a pesar del pleito. No quería que el terreno decayera. Sin embargo, cuando llegó el momento de cosechar una zona donde estaba la caña de azúcar, vio que los trabajadores llegaron muy temprano. Él le cuestionó el por qué habían retornado tan pronto, que tenían mucho trabajo y que regresaran a los tractores para seguir con la labor. Ellos le dijeron que no querían pasar por una zona, que tenían miedo, porque vieron que había unas cruces en el campo hechas con flor de cempasúchil o flor de muerto, y que parecía que habían hecho algunos rituales de brujería ahí. Mi hermano no podía creer lo que le decían, así que se apresuró para llegar al lugar y ver con sus propios ojos lo que los empleados le decían. Efectivamente, ahí estaban las cruces con esas flores y palos o troncos quemados en los alrededores, además de que se podía sentir un olor muy desagradable. Le pidió a unos hombres que quitaran todo. Ellos no querían, pero no tuvieron más remedio y obedecieron. A los pocos días sucedió lo mismo, pero en una zona diferente. Encontraron un pentagrama quemado, además de que se notaba que habían hecho algún sacrificio animal, porque se veía sangre seca en la figura. Le pidió a otros trabajadores que limpiaran el sitio y que quemaran algunos troncos para quitar las marcas, pero los empleados le dijeron que tenían miedo y que no lo iban a hacer. Mi hermano les dijo que si no lo hacían los iba a correr, pero ellos simplemente decidieron renunciar, que ya no querían trabajar en estas tierras malditas. Esa noche mi hermano fue a casa de mi madre y ahí nos citó también a mí y a mi hermana para contarnos toda la situación. Al escuchar sus palabras, no podíamos creerlo. Así que nos mostró fotos de todo. Dijo que no querían limpiarlo y que renunciaron los trabajadores con tal de no hacerlo, por lo que tuvo él que limpiar todo el lugar. No podía dejar así ese sitio. Pensamos que lo más seguro era que el tío Néstor mandaba hacer los trabajos de brujería para que de alguna manera se quedara él con el terreno fructífero. Pasaron los meses y seguían apareciendo pentagramas quemados, flores en forma de cruces, velas negras con indicios de sacrificios, haciendo que los empleados fueran renunciando. Ya no querían pasar ni cerca de esos lugares. Incluso empezaron a correr los rumores
de que se hacía brujería en los campos y por ende el terreno ya tenía alguna maldición, así que era muy complicado contratar a nuevo personal. Por la demanda del tío Néstor, hasta el día de hoy, después de 7 años de la muerte de mi padre, el terreno sigue en pleito, por lo que se dictaminó que no se puede hacer uso de él. Me da mucha tristeza porque antes era un hermoso terreno dando trabajo a mucha gente y ahora es un terreno abandonado, con la hierba crecida y sin ningún animal pastando. Nosotros no sabemos el por qué siguen sin dictaminar a favor de mi hermano, ya que legalmente es suyo por la herencia de mi papá. Lo que sí te puedo decir, que en el terreno siguen apareciendo trabajos de brujería constantemente. Sabemos que el tío Néstor no tiene límites y sentimos que va a luchar hasta lograr su cometido con mentiras y malas acciones. Él quiere que su familia tenga cada vez más dinero sin importar cómo se logre, y tan es así que a sus propias hermanas las engañó. Ellas no saben mucho de negocios y están un poquito ancianas, por lo que fue con ellas y les entregó unos documentos para que firmaran. Ellas querían que al morir sus locales pasaran a manos de mi hermana y mías, porque sinceramente somos muy unidas a ellas. Así que el tío Néstor, muy astuto, se anticipó y les llevó unos papeles que, según decían, eran testamentos, donde los beneficiarios éramos mi hermana y yo. Las tías creyeron en las palabras de su propio hermano y firmaron. Sin embargo, unos meses más tarde, sintieron como una corazonada y pidieron revisar los documentos. Obviamente no hablaron con el tío Néstor y ellas no tenían una copia. Me pidieron a mí que los revisara. Yo no podía conseguir los testamentos porque me pedían muchos datos que no tenía. Pero un buen amigo de la familia me ayudó a tener una copia, y ahí mencionaba que todos y cada uno de los bienes de las tías pasarían a los nietos del tío Néstor. Cuando mis tías lo supieron, casi les da un infarto, por lo que se contrató a un abogado y se hicieron algunos cambios tanto en las escrituras de los inmuebles como en el testamento de ellas. Y por supuesto, el tío no lo sabe. Ese será el regalo de despedida de las tías. Al día de hoy, no sabemos cómo podemos tener ya la autorización y validación de que el terreno le corresponde a mi hermano. Siguen apareciendo apelaciones y documentos que evitan que mi hermano tome el control de su herencia, a pesar de que todo indica que es de él. El tío Néstor sigue teniendo más dinero. Mis primos tampoco son tan buenas personas, así que pensamos que tal vez cuando el tío fallezca, el hijo mayor siga con el proceso del pleito del terreno, ayudado con la brujería. Y aunque vivimos con el miedo de que siga esta situación que nos quita tranquilidad y dinero, tengo fe de que alguien puede ayudarnos para que se haga justicia y que los que nos están haciendo mal reciban su merecido. Gracias a la suscriptora por la confianza. Aprovecho para enviar saludos a Mayra Salguero, Alberto Martín Linares y Esther Manríquez. También a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?